Este ponchito huachapunchu lo hizo mi madre, cuya y cuspa, lo hizo mi mamá, son huaja y cuspa. Wasin punku pimpia y cuspan, sin quillata suya y cuspan, miluata tizarja, lampuyo puyanta, puyuta puchcarja, yura llanta. De aquella nube que ya robó el más fino blanco bello, que con la plata no se consigue lo que vale un amor, lo que vale un gran amor. De aquella nube que ya robó el más fino blanco bello, que con la plata no se consigue lo que vale un amor, lo que vale un gran amor. Bienvenidos a la cartelera Canal Cultural del Perú al mundo entero. Me encuentro en Ayacucho. Lo que ustedes acaban de escuchar es parte del Perú. Me encuentro con los hermanos Tenorio, Oscar y Sandro. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. Muchas gracias por la invitación. Nos sentimos sumamente contentos de ser parte de este programa cultural. Bienvenidos a Ayacucho, una tierra generosa. Sí. Y siéntate como en casa. Claro que sí. También, Dime. Sí, Carlitos, no, igual darte la bienvenida y realmente contentos. Habíamos tenido la oportunidad de encontrarnos hace un tiempo. El año pasado. En el municipal, sí. Sí. No tuvimos la oportunidad de completar esto, pero bienvenido Carlitos. Te agradezco. Dime, ¿cómo se inician en el mundo de la música ustedes? Porque ustedes son famosos. Ustedes cantan a caballo. Sí. Maestro, no es común, ¿ah? Pues sí, es una propuesta que se llama El Canto a Caballo, que está Canto a Caballo. Sí, que está gustando mucho a la gente. Gracias a Dios tuvimos la oportunidad de llevar nuestro canto con esta propuesta por distintos lugares del Perú. Tenemos como referencia a grandes maestros como Walter y Julio Humala. Walter y Julio Humala, saludos a ellos que empezaron. El Arguedas. Claro, ellos empezaron también esto con el canto campero, ¿no? Hace un tiempo. Sí. Claro que sí, y también como referencia a Joan Sebastián, que paz de descanse, mexicano, que cantaba su música mexicana sobre el caballo peruano, sobre su caballo, ¿no? Ya. Y nosotros cantamos la música peruana sobre el caballo de paso, que es una raza caviar propia del Perú, patrimonio de la nación. Sí, pues. Sí. Pero lo interesante es que el caballo de paso no solamente es de Lima. No, claro. Estamos acá en Ayacucho. Te comento, Dime. Carlitos, el caballo es una raza propia del Perú. Así es. Entonces tenemos el caballo de paso en todo el Perú. Sí. Costa, sierra y selva. Claro que sí. Es nuestro. El caballo de paso se ha formado con todas las sangres del Perú. Se ha adaptado a nuestra geografía y está, como dijo mi hermano, en la costa, en la sierra y en la selva. Exactamente. Y es de todos los peruanos y deberíamos sentirnos orgullosos de nuestra raza. Claro que sí. Dime, ¿y cómo se inician ustedes en este mundo de la música, del canto? A ver, Oscar. Carlito, en realidad siempre cantamos, ¿no? O sea, desde niños. Pero siempre... ¿por qué? ¿Por tu papá, tu mamá, tus abuelos? Que Mira, mi mamá canta. tu mamá canta, ya. Por ahí tiene una Sí, maestra. por ahí, Ya. sí. Por el otro lado, En realidad en mi casa todos cantamos. ¿todos cantan? Sí. Sí, cantamos, Oye, pero no... qué interesante, ¿ah? Sí. Y Ya. bueno, tenemos un tío que también es artista, Ya. un compositor. Compositor. Sí, ayacuchano, Ángel Bedriano. Ya. Ya, entonces, sí tenemos la sangre, ¿no? La sangre. Voy a regresar a Ayacucho y vamos a hacernos un programa con él. Sí, claro, Ya, perfecto. claro. Carlito. Creo que acá va a ser nuestra locación también, ¿ah? Ya, Perfecto, bien, todos bienvenidos. Esta es tu casa, Carlito. Claro. Ya, No me entonces- digas así porque me llevo todo. No, pero llévate la maleta. Ahí está la Que maleta. está Ya bonita. después les explico por qué está esta maleta acá. Y Perfecto. Ya, entonces iniciamos con el tema del canto. Nos salimos a cabalgar con mi hermano un día Ya. y nos pusimos a cantar. A Y así, sí. regreso, después de una larga cabalgata, regresamos a casa y mi hermano se puso a cantar y yo cantaba, lo acompañaba y le dije, oye, Oscar, ¿por qué no cantamos nuestra música peruana sobre el caballo de paso? Y ahí como que nació, ¿no? También como referente Walter y Julio Humala y Joan Sebastián, como le había comentado hace un rato.
Es que tú sabes que muchas cosas en la vida la idea parte de donde tú menos te imaginas. Ya ves, venían cabalgando, volvían a la casa y te pusiste a cantar tú, tu hermano te hace el complemento y ¿por qué no? El dúo, Tenorio, Oscar y Sandro, a caballo. Sí, claro, así nació la idea. Es que así nace, por ejemplo, la cartelera, nuestro canal, cumple 4 años en diciembre. Ah, felicitaciones. Pero ¿sabes cómo nace? Un domingo echado en mi cama. Así. Es que así pasa, así Claro. es la vida. Sí. Lalo Izquierdo, Fune, cofundador de Perú Negro con Ronaldo Campos, me llama un domingo. Me dice, Carlos, están viniendo 15 músicos del Atajo de San Francisco en los Estados Unidos y necesito un local para dar una conferencia de prensa. ¿Me puedes apoyar? Claro, le digo, ¿por qué no? Llamé a mis contactos, dile al maestro Izquierdo que venga el lunes. Y lo llamé. Lalo, el lunes nos encontramos en la Sociedad Patriótica Tarapacá frente a la Luisa Titicaca. Y yo fui para acompañarlo. Y Carlos Málaga me dice, porque me dice negro me dice, ¿qué tienes en la cabeza? Porque tú andas volando. Necesito hacer un programa de radio cultural. Me dice, ¿no te gustaría la televisión? Nos quedamos mirando así pues. Bueno, ven por acá. Me presentan al dueño de Cora, televisión. A ver, pruébate, siéntate. Pero le digo un ratito, antes de la prueba, que venga un amigo para que esté. Y baja justo Lalo Izquierdo. Digo, Lalito, siéntate, que vamos a hacer una prueba de un programa. Y para mí, el programa se estaba grabando. Mentiras, el programa estaba saliendo al aire, en vivo. Ah, mira. Ese día nació el programa. ¿Te das cuenta? Es que así en la vida nacen las cosas. Sí, por supuesto que sí. A veces son inesperadas. Son inesperadas. Claro. ¿Dónde es así? Y esas son las que salen bien, mejor. Exactamente, exactamente. También. Claro. ¿Qué nos puedes regalar para todo el mundo? A ver. Destino Marinero. Claro, un tema que casualmente lo grabamos hace un año. Ya. Una canción muy bien escrita por un gran compositor de Acrever Villana, Mi Destino Marinero. Ok. Vamos, Marquito. Vamos, maestros. Y vamos. Ya está rayando la aurora. Tengo que partir. Al fin. Tú comprendes, corazón. Mi destino marinero. Otra vez la soledad va conmigo de la mano. Otra vez solo recuerdos, otra vez noches en vela. Lo que más amo he dejado, pero juro he de volver. Tú comprendes, corazón, mi destino marinero. Piensa en mí, mucho te ruego, el tiempo será más corto, pero ya ves, soy errante, mi destino marinero. Caminos que voy dejando, romances que van quedando. Cansado de andar errante, me entrego en otros brazos. Son solo sueños fugaces, porque llegada la aurora tengo que partir tan pronto, mi destino marinero. Juro no soy buen amante de despedidas ni adioses, pero ya ves, soy errante, mi destino marinero. Abrázame, corazón, quiero morir en tus brazos. Abrázame, corazón, no quiero ser más errante. Abrázame, corazón, quiero morir en tus brazos. Abrázame, corazón, no quiero ser más errante. Gracias. Esto es Ayacucho, esto es parte del Perú. Dime, ¿cómo es con los caballos? Cuénteme.
Bien, los caballos son receptores de las emociones de las personas. Tú les das amor, ellos te dan amor. Y de hecho, los caballos que tenemos atrás han viajado con nosotros por distintos lugares del Perú, llevando nuestro canto. Y ya los caballos están acostumbrados. Escuchan el sonido del carro y ya como que Ya saben que van a salir. van a viajar. Ya, ok. O escuchan la banda, el sonido y los caballos ya empiezan a moverse y ya como que quieren entrar al escenario. Y cuando escuchan el percutir de un cajón, cajón tocado por las manos de un negro. Se emocionan, se emocionan. No, claro. La euforia de los caballos. Sí, Es que las manos del negro son maravillosas, pues. Yo sé por qué te digo. ¿O no? Sí, seguro. Ahora te pongo un cajón y ya sabes. Claro, y percutimos, ¿por qué no? Y hoy ya no podemos despedir con una marinera, ¿no? Pero claro, ¿por qué no? Sí. Una pregunta. A ver, ¿qué pasa si a los caballos hay que llevarlos a Estados Unidos? Para una presentación de ustedes. No, bueno, y eso es un poco complicado, ¿no? ¿Por qué? Pero sí, Porque nada es imposible en este mundo. Te comento, Carlitos, que el caballo peruano ya está en el mundo. Está en todo el mundo. Claro, entonces sí tenemos caballos de paso peruano en Estados los Unidos. Estados Unidos y tenemos amigos, contactos que Claro. sí, esto fácilmente nos puede... Ya. Es más, teníamos una gira a Europa y Estados Unidos este año. Ya, Por razones obvias no pudimos viajar ya, y nos iban a dar los caballos en Estados Unidos, algunos amigos que tenemos por allá. correcto, Sí, correcto. porque llevarlos desde acá, imagínate, es todo un... No, por eso la pregunta, porque desconozco el tema. Pero en este entonces, caso. mira, en algún momento nos vamos con la maleta, ya tienes la Con la maleta. maleta y con los caballos. No, yo voy a ir con ustedes. ¿Qué? O sea, ¿por qué crees que la maleta está acá? ¿O no? Sí, nos vamos con una maleta llena de ilusiones hasta los Estados Unidos. Mira, el hombre que no tiene ilusiones, el hombre que no tiene sueños, está perdido, está caput. Por supuesto, en la vida tenemos que tener sueños, tenemos que vivir con ilusiones, soñando, y esto de la fuerza de la atracción es muy poderosa. Todo lo que tú quieres en la vida en algún momento, con pasión, con amor, la vida tarde o temprano te lo va a dar. Exactamente, Eso sí. exactamente. Rafo Cabero, mira a quienes encuentro en Ayacucho. Rafo Cabero, mi amigo y mi hermano, conduce Romántica 84.2 de Miami a todo el mundo. Ah, mira. Saludos, Rafa. Y vamos a coordinar para que tenga una entrevista con ustedes. Es por radio. Un abrazo, Romántica84.com. Lo buscan en YouTube. Ah, bien, Y ahí está. Bien, bien. Perfecto, Oye, ahí estamos. Qué rico es el Perú, ¿no? De todas maneras, es un Maravilloso. país maravilloso. Como Dios mediante tuvimos la suerte de viajar por distintos lugares del Perú. Nos enamoramos cada día más del Perú. Es un país lleno de tradición, de cultura, mucha historia, conocer nuevas culturas, nueva gente. Es impresionante, la verdad. Por eso que viva el Perú, señores, Que viva el Perú, señores. que viva nuestra música ayacuchana, que viva nuestra música peruana, que viva el caballo peruano de paso y que viva el Perú. Y nos pedimos con esta marinera. Pero antes de despedir el programa, antes de despedir Yo el sé que tú programa... tienes que contar una historia, creo, ¿no? Lo de la maleta, te la tenías que contar. No, es que la maleta, ustedes se preguntarán y verán que es una maleta antigua. Mírenme, miren las chapas que tiene. ¿Saben por qué le he puesto acá a mi costado? Porque voy a viajar con ellos. Por Y de supuesto. pasada creo que nos llevamos a Novia Falconía. ¿Por qué no? Claro, Vamos, Novia, todos. ya, Y nos vamos todos, nos vamos No, vamos todos. Pero podemos entrar en la maleta, creo que sí. Yo creo que sí. Sí, nos doblamos bien, nos metemos ahí. Yo creo que sí. ¿Qué proyectos? ¿Qué proyectos? Cuéntame. Bien, estamos grabando algunos temas que Dios mediante ya muy pronto van a salir, los vamos a lanzar por todas las plataformas. Justamente grabamos un tema hace 2 meses Ya. y aún no lo hemos lanzado por algunas razones, por el tema que estaba viviendo el mundo COVID. entero y yo creo que en 2-3 semanas estamos lanzando un nuevo tema. Sí. El primer tema que cantamos es Cunchuyay. Correcto. ¿no? Con videoclip. Las puertas abiertas de la cartelera para cuando ustedes gusten. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlitos. Seguro que sí, no es la primera ni la última. No, no va a ser la última tampoco. Claro que no. ¿O no es así? No, claro que nos Dile al volveremos a encontrar. público que está viéndonos en el mundo, en qué Facebook, en qué página, cómo los ubican a ustedes. Alessandro, por todas las plataformas, en realidad, Claro, usted no va a eso. como Oscar y Sandro, YouTube y todas las plataformas. Oscar y Sandro. Sí, Oscar y Sandro. Correcto, pero agrégale algo más. Canto a caballo, pasión por lo nuestro. Ok, Pasión por lo Y- nuestro. y Carlos va con la maleta. Sí, Bien, vamos. bien. Y nos despedimos con esta Pero marinera. antes de despedir este programa, para que vean ustedes cuán grande es el Perú. Dentro de unos minutos van a apreciar a un arpista ayacuchano interpretando con 2 arpas al mismo tiempo.
Esto no es común, pues, maestros. Eso no es Claro que común. no. ¿Con qué despedimos el programa? Este es un gran día. Es un gran día, exactamente. Antes, es un gran día. antes de Dime. despedirnos, muchas gracias por la invitación. No, de nada. Quiero agradecer a Margo y Iván por acompañarnos, jóvenes muy talentosos, que sin ellos no sería posible, ¿no? Nuestra muestra de cariño y reconocimiento a todos los maestros que difunden nuestra música peruana y ayacuchana, y bendiciones para cada uno de ellos. Para Edwin Farfán. Un Muy cariño grande. muy amante de la Abrazo. música ayacuchana, mis respetos para cada uno de ellos. Nos pedimos con una marinera muy bien escrita, hecha para el Perú, que lleva por título Que viva el Perú, señores. Que vive el Perú, señores. Y suena Y suena la maleta. la maleta. Que viva el Perú, señores. Que viva la costa, que viva la sierra, que viva la selva. Que viva el Perú, señores. Viva el Perú. Que viva el Perú, señores. Que viva el Perú. Gracias. Ustedes se preguntarán, aparte, ¿por qué tengo esta maleta? En el mundo afroperuano, tú sabes que mis hermanos los negros se comunicaban por la percusión. Entonces había una forma de tocar el cajón y los que escuchaban sabía que un hermano estaba en el palenque. Ajá. O sea, era uno que se había escapado. Entonces, ¿qué pasó? La iglesia les cortó el instrumento de percusión a los negros. Pero para el negro, cuando no existe un cajón, puede percutir en una silla. Ah, mira. Qué curioso, qué curioso. Por eso es que está acá. Bien. Un gusto haber estado con Gracias, ustedes. Carlito. Muchas Nos vemos en gracias. unos segundos. Chao. Gracias.